Con mis manos hacia el cielo, mi mente y corazón hoy clama. Entonces la mujer, de quien era el hijo vivo, habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y le dijo: Ah, señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. En cambio, la otra decía: Ni a mí ni a ti, partidlo. Este pasaje de la Escritura nos muestra una historia bastante conmovedora, bastante linda, muy recordada, siempre o casi siempre enfocándonos en la sabiduría de Salomón, cómo pudo resolver este caso, y de hecho, pues ahí se volvió muy famoso y fue muy notorio ese evento, y la fama fue para Salomón. Pero en este momento, en este caso, estamos nosotros en este mes resaltando el amor de una madre, reconociendo el trabajo que una madre hace. el, Vamos a enfocarnos en estas dos mujeres, aunque no eran mujeres con un buen, dijéramos, con una buena trayectoria, ¿verdad? Su trabajo era bastante eh, cuestionable, pero como madres, la cosa era muy diferente. O sea, aunque tú seas una mujer con muchas, digamos, complicaciones en tu vida, pero madre, cuando te sale lo de madre, tiene que aparecer eso. Por eso es que cuando nosotros vemos madres matando a sus hijos, vendiéndolos o regalándolos, uno dice: Dios mío, la cosa está seria en este mundo, porque eso no es normal. Lo normal, lo natural es que aunque tú seas mala, aunque tú tengas un estilo de vida muy diferente, pero cuando te toca lo de madre, la cosa es muy diferente, y eso lo vemos aquí en este caso, porque dice aquí la Escritura que sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Y entonces estuvo dispuesta a, a- a perder a su hijo como madre, pero que no se muriera su hijo. Y ahí fue donde pudimos ver nosotros este evento maravilloso de lo que es una madre. Podemos resaltar lo que una madre realmente es. Ah, este Día de las Madres aquí en los Estados Unidos, que se celebra el segundo domingo del mes de mayo de cada año, fue inventado, esto inició con una mujer cristiana, una mujer creyente de Jesucristo llamada Anna Jarvis. Anna Jarvis, fundadora del Día de las Madres en 1907 en Crafton, Virginia Occidental. Ahí ella lo inició, dado que su mamá, que recientemente había fallecido, deseaba hacer esto y nunca lo pudo hacer. Pues ahora su hija, Anna Jarvis, en memoria de su mamá, pues empezó a festejarles a las mamás de esa iglesia, metodista, de una iglesia metodista ahí en Virginia. Empezó a celebrarles cada segundo domingo de mayo, o el día que le empezó a celebrar, ¿verdad? Y les hacía un día al año y les empezó a celebrarlo. Y pronto las demás iglesias de alrededor empezaron a celebrarlo también, y se extendió a tal manera que en 1914 el Congreso de los Estados Unidos lo constituyó como un día nacional, el segundo domingo de mayo, Día Nacional de las Madres, el día de la celebración de las madres. Así que vale resaltar que fue una hermana cristiana la de la idea. Como también yo resalto este otro puntito, porque siempre se habla de Martin Luther King, del doctor Martin Luther King, pero no debemos de olvidar, y nosotros debemos resaltar lo que los medios no resaltan, que el doctor Martin Luther King era un pastor, era reverendo, él era pastor de una iglesia allá, creo yo, que no sé si era en Sur Carolina o Norte Carolina, pero ahí él era un pastor, él fue pastor, él era un reverendo, defensor de los derechos de la raza negra, y por eso pues se logró un gran avance. Pero la iglesia evangélica ha tenido grandes precursores, grandes protagonistas en la escena de los avances de la comunidad,
del ser humano en todos los lugares donde vive. Así que gracias a Dios por Ana Jarvis, y por eso que nosotros en la iglesia lo celebramos. No es un día malo, no es un día que no se debe celebrar, es un día bueno. Hay días que no debemos celebrar, que el mundo celebra, que nosotros tenemos que tener claro que eso no lo tenemos que celebrar, o bien celebrar lo que en realidad tenemos que hacerlo, como el 31 de octubre, ¿verdad? En el 31 de octubre es el Día Nacional cuando la iglesia, yo le llamo así, ¿verdad? Cuando la iglesia logró escaparse de las garras del Imperio Romano, ¿verdad? Allá en 1516, cuando la iglesia de Jesucristo vuelve otra vez a ser liberada después de más de 1000 años, desde el año 300 hasta el 1500, estamos hablando de casi 1200 años, la iglesia estando secuestrada en un imperio, el Imperio Romano, y ahí pues fue liberado. Pero el 31 de octubre se celebra eso, pero nos lo escondieron, nos lo quisieron borrar, pero nosotros como cristianos tenemos que estarle haciendo notoriedad a esos días festivos, a esos días importantes en la vida de nuestra humanidad. Amén. Así que hablando de madre, regresando a este punto, Ana Jarvis inicia este Día de las Madres, y por eso es que las iglesias evangélicas son las que más deberían de estarlo celebrando, dándole honor, dando respeto a la madre y animándola y bendiciéndola. Nosotros lo que hicimos este domingo fue orar por ellas, bendecirlas, pedir protección, pedir la fortaleza del Señor, pedir sanidad para sus cuerpos, que Dios les dé mucha salud, que Dios les dé mucha fortaleza por el trabajo tan arduo que están haciendo como madres, y que hoy se está dando un fenómeno, y quizá lo vamos a mencionar también más adelante, un fenómeno que es no tan justo, realmente nada justo, la función o el trabajo que se le está dando a las abuelas. Hoy en día las abuelas están criando a los nietos, y las hijas en lo que se van a estudiar porque se casaron muy jóvenes o porque quieren salir adelante, se van a trabajar, y entonces le dejan a las abuelas el cuidado de los nietos, cosa que yo creo que es muy injusto, porque las abuelas están para disfrutar a sus nietos, y disfrutarlos implica un rato, no todo el día, no todo el tiempo, ni criarlos, sino solo disfrutar de su rato de travesuras y cariño, pero de ahí que las mamás sean las que lo críen, porque la abuelita va a ser muy consentidora, no va a ser igual, porque uno de abuelito, hermano, yo ya soy abuelo, uno lo que quiere solo es disfrutar a sus nietos, no criarlos, que los críen los que lo hicieron, que fueron los papás. Esas son unas cosas que se dan, pero así está, por eso estamos exaltando nosotros y aconsejando, porque la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y conocer la verdad implica conocer lo que la palabra de Dios nos recomienda y nos dice, ¿verdad? Así que hay madres de todo tipo, hay madres biológicas, la madre que dio a luz a ese niño, hay madres adoptivas, ¿verdad? Que adoptan niños, hay madres de crianza, hay madres solteras, que eso también es otro grupo que está creciendo y sigue creciendo enormemente, madre soltera. En ese punto también muchas mamás dicen con todo el corazón, pero que tampoco no es lo correcto y no es lo mejor, no es lo ideal. Yo he sido madre y padre para mis hijos, y que les ha tocado que enfrentar solas, ¿verdad? Pero la figura paterna nunca puede ser reemplazada tampoco, como la figura materna en la vida de los hijos. Los hijos están hechos y están preparados para tener papá y mamá, tener a los dos en casa y tener ese ejemplo y esa guianza y esa corrección de ambos. Cuando está solo uno es casi como caminar con una pierna, con un pie. Vamos a tener que usar muletas, vamos a tener que usar cualquier otro objeto que nos ayude, pero que no es lo mismo. O sea, se logra sacar adelante en muchos casos, pero no es lo correcto, no es aconsejable, no es como quien dice una alternativa, una segunda opción. Eso es como quien dice cuando ya no se puede y se fue y me abandonó, pues ni modo, pero no es el caso. No se trata de ser mamá soltera así porque es lo normal. Se necesita papá y mamá, pero este es un grupo pues que ha crecido mucho y sigue creciendo, mamá soltera, están las madrastras, ese es otro
otro punto crucial también, ¿verdad? Cuando se le da una mamá que no es la mamá biológica a los hijos y viene a integrar, a ser parte, y uno como de hijo tiene que obedecer o incluso sufrir las injusticias de una madrastra que en muchos casos hay. Yo resalto aquí, quiero volver a resaltar el caso de República Dominicana, que lo he visto mucho yo, donde las madrastras realmente suplen y funcionan como unas mamás biológicas en la mayoría de casos, casi en todos los casos que he sabido donde no es la mamá, sino es la madrastra, pero que trata a los hijos y a los hijastros de igual manera. Se ve una igualdad, se ve no una discriminación muy cruel, ¿verdad? Muy mala. Y eso es de admirar, por eso felicito yo a esa parte, a esa cultura dominicana. En mi país, en Guatemala, no se ve mucho eso. Cuando es madrastra, la cosa es casi es una mala palabra eso de madrastra, pero que casi no se usa esa palabra porque nosotros la tenemos como una palabra incómoda, madrastra, casi se oye, como les digo, un insulto, porque casi siempre que hay una madrastra va a ser mala con los hijastros, va a ser buena con sus hijos, va a tener preferencia con sus hijos y a los hijastros los va a tener, va a ser complicado. Yo creo que lo que hacen en el caso de la emergencia que se da, ¿verdad? Las madres en República Dominicana, mis felicitaciones, mis bendiciones. Si toca que ser madrastra, pues toca que ser y ser más bien una mamá, y llegar a ser una mamá igual para todos. Yo me doy cuenta aquí en la iglesia, yo tengo muchos niños, tenemos bastantes niños, hijos de hermanos de la iglesia, pero yo los trato como si fueran mis hijos, como si fueran mis nietos. No debe de haber ninguna diferencia. Si somos parte de una comunidad, si somos parte de una iglesia, pues nosotros tenemos que adoptar, ¿qué dijera yo? Emocionalmente, ¿verdad? Tenemos que adoptar a nuestros hermanos de la iglesia como nuestros hermanos reales, que eso dice la Biblia. Eso, si no lo hacemos, si no lo estamos haciendo, estamos fallando en una parte importantísima que Dios nos dice en su palabra. Tenemos que amar a los hermanos de la iglesia como una familia. Entonces los niños de nuestra iglesia pasan a ser parte de nuestra familia. Y debe de orar uno por ellos, debe bendecirlos, debe uno sufrir cuando están ellos enfermos o en alguna situación. Y de eso se trata, pues entonces una madre, una madrastra, pues debería de ser más fácil, pero se vuelve muy complicado, pero ahí está la madrastra. En algunos ámbitos también está la madrina, la madrina que pasa a hacer esa función por alguna causa, pues también están. Y está la suegra. La suegra es otro caso bastante complicado, pero al final de cuentas dice la Biblia, y bueno, no dice la Biblia, sino hay un dicho muy bonito, muy bonito, ¿verdad? Cuando se casa el hijo, dice, yo no he perdido un hijo, sino que gané una hija. Y así debe ser, ¿verdad? Porque en inglés se le llama mamá en la ley, ¿verdad? Mother-in-law o daughter-in-law, ¿verdad? O sea, son hijas en la ley o madre en la ley, y eso es muy bueno. Y casi deberíamos de quitar en la ley, sino que al final de cuentas se vuelve parte de nuestra familia, y mi hijo o mi hija se vuelve parte de la familia, de su cónyuge, y entonces debe de ser algo que debe ser normal, pero los sentimientos, qué sé yo, ¿verdad? Tantas tabús que se tienen, pues se resulta complicándose la cosa. Y como lo vimos en este versículo que leímos, que le quise dar ese crédito y ese honor a esa mujer, que no le supimos su nombre, que tal vez hasta se le ha despreciado por su oficio, ¿verdad? Pero que yo creo que es importantísimo resaltar el hecho de que ella se le conmovieron sus entrañas por su hijo, y esa es una verdadera madre. Es de resaltar a esa mujer, ¿verdad? Que tuvo que decir. La otra dijo, no, pues como no era de ella, ¿verdad? Pues partámoslo y mita. A ella no le importaba, ya su hijo estaba muerto. Entonces aquí no perdía ya gran cosa, pero sin embargo la mera mamá pudo decir, no, prefiero perder la maternidad, prefiero
renunciar a la maternidad, pero que mi hijo no muera. Ese realmente es el amor de una madre. Eso fue lo que hizo también nuestro Señor Jesucristo, muriendo en nuestro lugar, ¿verdad? No queriendo que nadie perezca. Ese es un amor extraordinario, hermanos. Por eso que el amor de Dios se compara y nosotros lo podemos comparar con el amor de una madre. Es tan fuerte como eso, ¿verdad? Jesús dijo en una oportunidad: Jerusalén, Jerusalén, muchas veces yo quise juntarte, protegerte, como la gallina junta sus polluelos, mas no quisiste. Miren, en qué grande es el amor de una madre, comparado solo con el amor de nuestro Dios. Y damos gracias a Dios por las madres, damos gracias a Dios por ser madre, te bendecimos ahora y siempre. Bendecimos tu vida, madre, y pedimos a Dios la fortaleza. Las madres están muchas veces casi destinadas a sufrir por sus hijos. Su trabajo es sufrir. Por eso es que muchas mujeres hoy no quieren tener hijos porque no quieren meterse a ese problema. Pero hermanos, es que es rico sufrir por algo, por alguien que uno quiere. Es parte de la vida emocionante, ¿verdad? En el caso de nuestro Señor Jesucristo fue interesantísimo porque en Lucas capítulo 2 y verso 34 está la escena cuando van a presentar a Jesús al templo. Y ahí había un anciano que estaba esperando, que le había prometido Dios, le había dado la promesa de ver al Mesías, y él se llamaba Simeón. Y este varón pues empieza a bendecir al niño, pero da una palabra profética bien tremenda, bien dura, bien fuerte, que a veces se pasa por alto, ¿verdad? Pero le dijo a María diciéndole que, ¿cómo dice el versículo? He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. 35. Y una espada traspasará tu misma alma para que Miren sean. cómo le está diciendo: una espada traspasará tu misma alma. Eso casi es la situación de muchas madres con el hijo que tuvieron, con uno de los hijos que tuvieron. Prácticamente es como una espada que traspasa su alma, porque va a sufrir, va a llorar, va a desvelarse, va a pelear por ese su hijo, y tal vez todo el mundo va a estar diciendo: pero es un sinvergüenza, pero ese no merece, pero la mamá no, para la mamá ese hijo es el hijo. Y en el caso de María que tú leíste, ¿verdad? Ese hijo pues obviamente no era un hijo malo. Ese hijo venía porque venía para eso, venía a sufrir, venía a dar su vida por nosotros. Entonces el hecho de ser mamá de Jesús no fue tan bonito como se ve, ¿verdad? Obviamente, hermanos, la mamá de nuestro Señor Jesucristo, tenerlo en su vientre durante 9 meses, qué bendición, pero también conllevaba que iba a traspasarle una espada al ver que su hijo iba a ser crucificado, iba a ser no entendido. Y ella, ni sus hermanos también lo entendían a cabalidad, pero cuando lo ve crucificado, hermanos, pues ahí le pasó lo que le pasó a esta mujer de la historia que leímos, que traspasó su alma, se le removieron sus entrañas, y aquí, como lo dice, una espada traspasó su alma. Ese es un sufrimiento. La madre es casi símbolo. Lo que se enseña, ¿verdad? Yo he enseñado aquí en la iglesia que cuando uno decide amar a alguien, prácticamente uno está decidiendo sufrir. Siempre cuando uno va a amar a alguien, sea cónyuge, sea un hijo, sea un papá, sea un amigo, sea un hermano, cuando uno decide amar a los hermanos en la iglesia, cuando uno decide amar, y que hay que decidir amar, porque también no puedo decir, pues no voy a amar a nadie, porque entonces estoy mal. Pero cuando yo decido amar, prácticamente estoy decidiendo sufrir. Voy a sufrir, porque yo me cuido y me controlo, pero la otra persona pues de una u otra manera se puede descuidar, y lo que le pase y lo que haga y lo que le suceda a esa persona pues me va a afectar a mí. Eso es lo que pasa con los hijos. Sucede, eso va a pasar, pero tenemos que estar siempre preparados. Madre, usted Dios la ha capacitado
para tener ese corazón y ese coraje, para tener esas fuerzas para poder resistir. ¿Quién como una madre para poder hacer eso, ¿verdad? Para poder sufrir por un hijo? Así que tenemos madres biológicas, adoptivas, solteras, de crianza, madrastas, abuelas, bisabuelas, tatarabuelas, ¿verdad? Madrinas y suegras. Ahora, el otro punto es, ¿en qué grupo de los que voy a nombrar estás tú, madre? Este es un consejo y este es un cuidado que tú debes de tener, porque no solo es ser madre y punto, porque vemos diferentes clases de madre. Esa madre que vimos al principio, una de ellas, que se le había muerto el hijo, pues ella lo que quería era ver cómo o se hacía del otro o bien destruía a los dos para, como quien dice, ni tú ni yo. Eso es una mala madre, porque se murió mi hijo, pues ¿cómo voy a querer que entonces se muera el tuyo? Entonces, no, ella dijo, ni a mí ni a ti partirlo. Eso es una mala madre. En cambio, la otra madre estuvo dispuesta a sacrificarse. ¿Qué clase de madre eres tú? En la Biblia podemos ver algunos tipos. Yo les puedo mencionar aquí algunos tipos de madre, ¿verdad? Madre consentidora. La madre consentidora como la que vemos en Génesis capítulo 27. Ahí hay una historia maravillosa, una historia también bien interesante, que casi se le echa la culpa a Jacob de que era el tramposo, pero en realidad ahí cuando leemos la parte de la escritura nos damos cuenta de que Isaac le dice a Esaú, ve, busca un animalito para cocinarlo, me haces una comida, como tú ya sabes, una comida rica y entonces te voy a bendecir. Pero la que estaba oyendo era Rebeca. Ella estaba oyendo. La tramposita fue Rebeca, la consentidora era Rebeca. Ella amaba a Jacob. Jacob era un muchacho de la casa, el otro era un cazador, el otro se mantenía en la calle, el otro se mantenía en el campo. A él le gustaba ir a cazar y obviamente traía la parte de la comida para la familia. Él trabajaba, en cambio este era uno de casita, niño querido, se mantenía con mamá, muy querido. Y la mamá lo llegó a querer, pero le tuvo preferencias. Obviamente a la larga nosotros vemos el plan de Dios, pero viéndolo personalmente, pues vemos la madre actuó mal porque ¿a quién le pertenecía la primogenitura? Es cierto que Saúl le vendió la primogenitura en un momento, pero eso fue entre ellos dos. Eso fue como quien dice una cuestión emocional. Dios ahí puso sus manos, yo entiendo, pero cuando lo vemos, como le digo, muy fríamente, la mamá fue la que empezó a instigar a Jacob, haz esto, yo voy a cocinarlo, yo sé cómo hacerlo y te voy a vestir. Ella fue la idea de ponerle pelo en sus brazos y en su cuello, porque como aquel era bien velludo y este no, y te voy a poner la ropa de él para que cuando te huela, por si te huele, porque te va a preguntar, va a oír tu voz, trata de hacer como estás enfermo, y trata de ver qué haces, pero total que engañaron a Isaac. ¿Pero por qué? Porque la mamá quería más a Jacob. Claro está, Dios ahí usó sus planes, pero como madre, cuidado con ser consentidora. Es bien complicado, hermanos, porque no entiendo por qué un padre, una madre prefiere a un hijo que a otro hijo. Así de ese nivel. Obviamente a veces uno tiene más afecto por uno de ellos porque es el más obediente, porque es el más servicial, porque es el más cariñoso, uno le tiene cierto cariño, pero obviamente también el otro necesita. Hay madres que al malcriado, al rebelde, es al que quieren más. Eso se da mucho, mucho. Y él lo consiente mucho y al hijo obediente, pues casi lo vive siempre cuidando, ¿verdad? Hay que ser muy cuidadosos, que Dios nos dé sabiduría, hermanos, porque todos fallamos y hemos fallado en esas cosas en mayor o menor grado, ¿verdad? Para que seamos ecuánimes y tratar cómo balancear eso a tal grado de que no vayamos a afectar los sentimientos de un hijo, ¿verdad? Está el otro caso, una mamá egoísta, la mamá egoísta, ¿verdad? Esto está en Mateo capítulo 20 y versículo 20, donde nos habla la Biblia de la mamá
de los hijos de Zebedeo, dice ahí la escritura, ¿verdad? ¿Quiénes eran estos hijos de Zebedeo? Estos creo que era Jacobo y, y Juan. Estos varones, dice la escritura, que en otros evangelios dice que ellos fueron a hablar con Jesús, pero en Mateo nos dice que fue la mamá. ¿Cómo nos dice la Biblia? Dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Miren qué petición, hermanos. Obviamente eso le ganó la molestia, el enojo de los otros discípulos, ¿verdad? Porque ¿cómo va a ser eso? O sea, eso es cuando uno quiere tener cuello y va a hablar con el jefe y va a hablar con el dueño de la empresa, deme a mis hijos, y uno busca ver cómo pone a sus hijos en primer lugar cuando quizá hay otros que son más calificados, hay otros que quizá han trabajado más por ese puesto, pero como la mamá viene o alguien viene, eso es mal visto en todo caso. Se hace mucho, se hace, sí, pero cuidado con esa parte egoísta, ¿verdad? ¿Por qué no mejor hablarle a los hijos, gánense ese puesto, trabajen duro, esfuércense, y ponerles ahí a que fueran los mejores para que Cristo mismo dijera, estos dos son los que van, ¿verdad? Estos dos son los que van. Pero aquí ella trata de influenciar, trata de trabajar, y eso le ganó cierta enemistad de sus compañeros, pero ahí vemos una mamá que anda buscando solo para sus hijos y porque son sus hijos. Yo creo que eso también hay que ser muy cuidadoso porque no se ve bien. Eso no es bueno ser uno egoísta, ¿verdad? Sino que mi hijo lo que se gane y el puesto que tenga sea por mérito propio, porque se ha esforzado, no porque busque ahí cómo conseguirle ese puestecito, ¿no? Sino que mi hijo se lo ganó realmente. Y a veces se hace y después uno dice, no, él se lo ganó, pero uno sabe que uno hizo algo ahí para tener el favoritismo, ¿verdad? Cuidado con eso, cuidado con eso. Jesús le respondió y le dijo, yo, no es de mí, obviamente como humano lo dijo él, ¿verdad? Porque él es el que hace todo. No es de mí dar esto, sino que el que sirva más, ahí está el asunto. Mire, el que quiera estar en esos puestos va a ser el que va a servir más a todos. Y ahí les dio el secreto. El Señor Jesús no criticó el hecho de querer estar a la derecha y la izquierda. Lo que sí estuvo mal fue que ella haya querido abogar por eso, ¿verdad? Amén. Ahora, madres irresponsables. En Mateo capítulo 6 y verso 21 nos habla la escritura de una madre irresponsable, realmente terrible. Uno a veces no lo ve mucho así, pero una madre irresponsable. Esta madre, veamos qué nos dice por lo menos unos versículos 6, 21. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Perdón, yo estaba diciendo Marcos 6, 21. Ahí nos habla de la historia de Herodes y Herodías. No sé por qué le llamaban Herodías a la doñita, ¿verdad? Pero era Herodías. Dice, pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Muy bien, paremos ahí. Miren, entrando la hija de Herodías, era hija de esta doñita. Ella estaba mal, porque eso fue lo que Juan alegaba y les decía, ¿verdad? No te es conveniente, le decía a Herodes, no es conveniente que tengas a la mujer de tu hermano, porque Herodías era esposa del hermano de Herodes, pero se metía con Herodes, conveniencia, y había dinero, había posiciones, y también mete a su hija al asunto. Y pone a danzar a su hija con Herodes, que era un sinvergüenza, que era un canalla, no era, hermanos, con el hecho de tener a la hermana, a la esposa de su hermano. Eso quiere decir que él era un sinvergüenza.
Y entonces, y ahora viene y le pone a su hijita a danzar, una jovencita, me imagino debe ser linda, debe haber sido bien atractiva, y la pone a danzar ahí a tal grado que se gana el hombre la lujuria y todas las cosas, trabajó ahí, que le dice, pídeme lo que quieras que te voy a dar hasta la mitad del reino. Pero miren lo absurdo que es cuando uno es irresponsable. Dios al irresponsable siempre lo va lo va a torcer y lo va a confundir. Le podía haber pedido muchas cosas, le podía haber pedido mucho dinero, muchas joyas y qué sé yo que le hubiera dado. ¿De qué le sirvió la cabeza de Juan el Bautista? Aquí está, pues le dieron la cabeza en un plato, aquí está pues mamá, ¿y qué pasó con eso? ¿Qué va a hacer con esa cabeza? ¿Colgarlo en su sala? No, no iba a hacer nada. Pues se iba a quitar una molestia, pero ¿la molestia de qué? Si era Herodes, o sea, por más que le dijera no te es lícito, ¿qué importa? Ya lo tenían preso, no tenía por qué hacer eso, pero para una persona irresponsable siempre le va a ir al final mal, como en ese caso. Tuvo la oportunidad, estaba haciendo todo su truco muy bueno para que la hija, metiendo a su hija, estamos viendo ese punto, ¿verdad? Una irresponsabilidad como lo que estamos viendo mucho ahora ahí en la frontera entre México y Estados Unidos. Muchas madres tirando a sus hijos ahí a la frontera para que los agarre migración y después, ¿qué pasa con esos hijos? ¿A dónde van a ir a caer? ¿En qué manos van a ir a caer esos hijos? Yo no creo que eso sea justo. Yo no creo que esto para que vayan a Estados Unidos, pero no están con mamá y papá. No se han puesto a pensar lo traumatizante que es para un hijo que mamá y papá lo tiren ahí y que pase lo que pase. ¿A qué manos va a ir a caer, hermanos, esos niños y qué seguridad puede haber para ellos? Dinero puede llegar a tener, ropa pueden llegar a tener, pero con frustración total no vale la pena. Así que muy, muy peligroso. Por eso nuestro Dios se cuidó a pesar de que sabe del amor de una madre, pero ahí en Isaías 49, verso 15, Isaías nos dice algo bien interesante porque nos dice que así con el amor de una madre, así nos cuida Dios, pero Dios se cuidó de eso, de ese puntito. Dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. O sea, yo, para ponerlo así con escena, ¿verdad? El Señor está diciendo, no, yo voy a amar a ustedes así como una madre ama a sus hijos, pero en eso se recordó que hay mamás que no son así. Dijo, oh, no, aunque se olvide, que es raro, que no es lo natural, pero que ahora se está viendo muchísimo. Aunque se olvide ella de lo que dio a luz, dice Dios, yo nunca me olvidaré. Pero Dios se cuidó porque sabe que hay madres irresponsables, ¿verdad? Yo espero, primero Dios, que usted que está oyendo no sea ninguna de estas que hemos estado mencionando, y si lo es o lo ha sido, pues que hay que dejar eso. No es justo porque la Biblia dice que todo lo que se siembra se cosecha. Ahora, este otro grupito, pues ahí quisiera yo que sí estuviera usted y pedimos a Dios que esté usted. Madres dedicadas, madres esmeradas, madres que se dedican a su hijo. En Mateo capítulo 15, verso 21, nos habla la Biblia de una historia maravillosa. Leámosla. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahí nomás, para ahí. Ten misericordia de mí. Una mujer cananea, no era judía. O sea, hermanos, yo creo que ya ha de haber sido notorio y ha de haber sido una noticia de que Jesús estaba atendiendo solo a los israelitas, solo a los judíos. Me imagino que ella sabía que ella se estaba metiendo en un campo que no le correspondía, que no merecía, pero la aflicción, la necesidad, el amor de una madre la hizo irse a meter a un lugar donde no tenía que estar, y entonces llega y lo interesante, lo que dice, ten misericordia de mí, pero ella no estaba mala,
Ella no estaba enferma, ella no estaba endemoniada. Obviamente, pues una madre, cuando su hijo su hija tiene fiebre, hermanos, ella sufre la fiebre. Cuando su hija tiene una enfermedad, pues la mamá prácticamente va a sufrir con la hija esa enfermedad. Y aquí lo vemos palpable, madre dedicada, madre que se esmera por sus hijos y va a buscar y va a tocar puertas donde sea con tal de ver cómo puede salvar a su hijito, a su hijita. Y ahí es una historia maravillosa, porque cuando seguimos leyendo eso, hermanos, el Señor la despreció. El Señor no le contestó, el Señor la ignoró completamente. Y para más molestar vienen los discípulos y le echan todavía más leña al fuego. Señor, despídela, está molestando. Y el Señor casi les dio el derecho a ellos, ¿verdad? Y le dice, sí, porque yo aquí estoy para los hijos de Israel, no estoy para los extranjeros. Pero la madre peleando, no, Señor, por favor, ten piedad de mí. Y ahora viene Jesús y le da una palabra fuertísima. Y dice, yo no puedo darte a ti porque no puedo dar la comida de los hijos a los perros. Entonces, ahí dice los perrillos, hermanos, pero un perrillo es un perro. Prácticamente no puede dársele comida a los perros. Era como para que ella saliera insultándolo, era como para que ella saliera enojada, molesta, pero si hubiera hecho eso, que podemos decir tenía razón, si hubiera salido maltratando, pues que la había provocado el Señor, si hubiera salido, hubiera perdido. Va enojada y todo, pero su hija sigue endemoniada. Su hija sigue grave, pero ahí ella, y eso lo hizo el Señor, nuestro Señor no es malo, el Señor sabe dónde aprieta, el Señor sabe dónde aprieta, y Él lo hizo no solamente para ella, para buscar el temor y el amor de una madre, sino para demostrarnos a nosotros cómo debemos actuar aún en situaciones cuando pensamos y cuando creemos y cuando sucede que esto es injusto, pero cuando aún con toda la injusticia que yo pueda considerar, Dios sigue siendo justo y Él tiene la razón y Él puede hacer lo que Él quiera con tal de que salga de mí, de lo más profundo de mi corazón, el sentimiento correcto. Y en ese caso Él quería enseñar una lección de lo que es una madre. Y a lo que ella dijo, sí, Señor, pero aún de las migajas que caen de la mesa de sus amos, comen los perros. A lo que el Señor dijo, oh mujer, ya no hay nada más, tu hija está sana, vete. Logró, se fue contenta, se fue alegre, pero ¿qué tuvo que pasar, hermanos? Humillaciones, tuvo que pasar vergüenzas, tuvo que pasar presión, pero no se rindió ante la situación. Madres dedicadas, madres temerosas de Dios. Yo espero que usted sea una madre dedicada, una madre esforzada por sus hijos, pero una madre temerosa de Dios. Ahora, una madre temerosa de Dios es una madre que le enseña a sus hijos a tener el temor de Dios. No puede ser tal cosa que yo le vaya a enseñar a mis hijos el temor de Dios solo diciéndoles lean la Biblia, vayan a la iglesia, ¿no? Yo tengo que demostrarle a mis hijos, madre, el temor de Dios, que ellos vean en mí el temor de Dios. Por eso dice ahí en Proverbios capítulo 31 y verso 28, hablando de la mujer virtuosa, de la mujer idónea, de la mujer excelente, dice Proverbios 31, 28. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Esa es una madre que sabe guiar a sus hijos. Es una madre que sabe guiar a sus hijos por el camino correcto, en el temor de Dios. En ese capítulo 31 vemos en los primeros versículos, madre instruyendo a su hijo, cómo debe comportarse, cómo debe de caminar su vida. Y entonces ahora dice, sus hijos se levantan
y la llaman bienaventurada. Esa es una madre temerosa de Dios que le enseña a sus hijos a tener temor de Dios. Y por último, y ahí deseo que también esté usted madre, y yo declaro en el nombre de Jesús que usted es parte de esas madres dedicadas, temerosas de Dios y una madre amorosa. Eso es lo que debe de haber. Porque hoy en día, hermanos, aunque usted no lo crea, hay madres que no son nada amorosas. Hay madres que lo que son abusan de sus hijos. Eso no es correcto, no se debe. Incluso cuando los hijos se casan, quieren seguir mandando a los hijos o a las hijas ya estando casados. Y entonces de ahí se busca un conflicto tremendo con el cónyuge, ¿verdad? Con la nuera o con el yerno, se busca un conflicto porque madres mandando a los hijos cuando ya tienen mujer, mandando a las hijas cuando ya tienen marido, ya ellos ya son un matrimonio, son una familia, o sea, hay un desprendimiento ahí en cierto nivel, ¿verdad? Que ya no gobierna la mamá. Ahora ya se casaron los hijos, ahora aquí que ellos se enfrenten a las situaciones, que ellos manejen, ¿verdad? Es por eso muy importante que una madre amorosa sepa controlar, sepa cuidar sus sentimientos para hacer las cosas correctamente. Qué mejor cuando hablamos de una madre amorosa que hablar de una mujer que deberíamos de tenerla en la punta de la lengua, ¿verdad? Eso está en Éxodo capítulo 2, del verso 1 en adelante, pero leyendo solo unos versículos, nos habla de una mujer maravillosa. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se pasó a lo lejos para ver lo que le acontecería. Muy bien, mire, esto ustedes ya saben de quién está hablando, de Moisés. La pregunta sería, ¿sabe usted cómo se llamaba la mamá? A veces muchos no saben cómo se llamaba la mamá, pero hoy vamos a resaltar, no a Moisés, sino a la madre, porque ese es un amor, hermanos. Ella estaba arriesgando su vida. Algunos le llaman Sipora, nosotros pues en español le decimos Séfora, Séfora, mamá de Moisés. Esta mujer, hermanos, arriesgó su vida. Esta mujer escondió al niño, dice ahí, por 3 meses, ¿verdad? Por 3 meses. Peligrando que la mataran. Había un decreto del faraón que todo niño, todo el que naciera varón lo mataran, el que naciera varón de los hebreos lo mataran. Y ella lo escondió pero cuando ya no pudo, no dijo pues para que lo maten, no, sino se inventó ahí un tal Moisésito, ¿verdad? Se inventó un canasto para que, y ahí pues Señor, en tus manos está, y Dios hizo un milagro maravilloso que al final de cuentas pues Moisés se salvó y sabemos la historia. Esa madre, hermanos, amorosa, Éxodo capítulo 2 y verso 1. Qué maravillosa esa historia. Y está la madre que vimos desde un principio, ¿verdad? De Primera Reyes 3:16, la madre que estuvo dispuesta a perder su título o su función de madre con tal de que no mataran a su hijo. Eso es una madre. Así que hoy estamos resaltando estas grandes mujeres de la Biblia. Estamos resaltando el amor de una madre porque queremos bendecirte a ti, mamá. Queremos bendecirte. Tú tienes una función muy importante. A quien Dios le ha dado el privilegio de ser madre, seas madre soltera, madre biológica, madre de crianza y todo lo que hemos dicho, Dios te ha dado una función muy importante. O una pastora que tiene muchos hijos. Este domingo también a nuestra pastora le trajeron muchos hermanos regalitos y ofrenda, recordando y diciendo que es nuestra madre espiritual. Pues hermanos, cuando uno es madre, cuando la mujer es madre, tiene una responsabilidad, igual con los padres, ¿verdad? Pero la madre tiene una responsabilidad muy grande, cuidarse de no llegar a ser tan mala como esa madre que dijo, ni a mí ni a ti, pues que maten al niño.
u otras que, como las que yo decía, de la frontera de Estados Unidos, que no les importa y que van a hacer más y los traen aquí para que los cuiden otros. No es justo eso, no es justo. Seamos personas íntegras y madre, yo te quiero bendecir y quiero declarar en el nombre de Jesús que tú entras entre ese último grupo de 3, amorosa, temerosa de Dios y dedicada, en el nombre de Jesús. Padre, hoy estamos todos juntos, hoy y siempre. Este video se va a ver en muchos meses del año y no importa, no podemos decir que estamos fuera del lugar porque, como se ha dicho, todos los días debe de dársele honor a la madre. Pues muy bien, aquí lo estamos haciendo, Señor, bendiciendo a cada mamá. Tú le has dado un privilegio muy especial a las mujeres de ser madres, de tener una criatura, un ser maravilloso que va a venir al mundo, Señor, un alma por la cual tú has muerto en la cruz del Calvario para que se salve, pero donde han estado primero es ahí en el vientre de su mamá. Señor, como decía un pastor en alguna oportunidad tan maravilloso, las mujeres, las mamás son puertas dimensionales que traen a un ser, el espíritu y el alma de una persona a formarse un cuerpo para luego pasar por esta tierra. Señor, hoy bendecimos a cada mamá, bendecimos sus vidas. Yo te pido, Señor, por su salud, su cuerpo, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, que venga sanidad sobre su cuerpo. Toda enfermedad en el nombre de Jesús la reprendemos, la echamos fuera. Renunciamos, Señor, y no aceptamos ninguna enfermedad en el cuerpo de tus hijas, Señor, para que tengan ese coraje, esa valentía de poder seguir fungiendo como madres de sus hijos tan preciosos, Señor. Te pedimos que le des fortaleza, Señor. Esas madres que tanto claman por sus hijos, por ese hijo que anda perdido, ese hijo que anda en drogas, que está en la cárcel, que está en violencia, Señor, y las madres clamando arrodilladas. Esas son las oraciones más poderosas que pueden haber porque van con todo el corazón, exactamente como esta mujer cananea que leímos, Señor, que va con todo el corazón, con dientes y uñas, Señor, peleando por sus hijos, Señor. Que tú escuches a todas estas madres clamando por sus hijos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te suplicamos que tú les bendigas, Padre. Las cubrimos, Señor. Prospérales económicamente. Súpleles, Señor, para sus necesidades básicas, mi Dios. Que puedan para tener, Señor, para darles de comer a sus hijos, Señor. Que tengan lo suficiente para que puedan alimentar a sus hijos. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a cada madre que está escuchando esta predicación y esta enseñanza, este video, Señor. Las cubrimos y las bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, Dios les bendiga. Bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad. Con mis manos hacia el cielo, mi mente y corazón hoy clama.